Dice Benedicto XVI, la redención, el establecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Esta visión programática ha determinado el proceso de los tiempos modernos e influye también en la crisis actual de la fe, que, en sus aspectos concretos, es sobre todo una crisis de la esperanza cristiana. El Santo Padre enseña que la actual crisis de fe se origina a partir del reemplazo de la esperanza cristiana en el reino de Dios por la esperanza mundana en el reino del hombre. Luego de la revolución científica y técnica de Francis Bacon, la revolución francesa y su versión radicalizada, la revolución bolchevique, pretendía liberar al hombre de todas sus dependencias y en última instancia de Dios. Sin embargo, este proceso no solo ha sido destructivo del hombre, sino también del mundo. Esta destrucción, explica Santo Tomás, comienza tanto por la aversión del objeto formal de la esperanza cristiana, es decir, en cuanto el hábito y el acto de desesperación desestiman el auxilio divino y contrarían la dirección hacia nuestro destino ultraterreno, como por la conversión hacia los bienes creados, ya que el alma, abandonando a Dios, dice Santo Tomás, necesariamente se ha de convertir en otras cosas. La esperanza cristiana o sobrenatural puede ser considerada o como hábito, es decir, una virtud teologal emanada de la gracia santificante, que informa nuestra potencia espiritual apetitiva, o como acto que nos permite tender intencionalmente al sumo bien en cuanto futuro y arduo, siendo posible por el auxilio omnipotente de Dios. De la misma manera, la desesperación puede entenderse como un hábito que indispone a nuestra voluntad para recibir el hábito contrario, que es la virtud de la esperanza, o como acto, que es el movimiento apetitivo por el cual valoro como imposible alcanzar la beatitud eterna debido a la desestimación del auxilio omnipotente de Dios para superar las dificultades de mi vida terrena. Si bien la desesperación se opone contrariamente a la esperanza cristiana, los niños caídos en el limbo desesperan negativamente en cuanto su aversión del bien divino y conversión a los bienes creados carece de culpabilidad personal. Por el contrario, la desesperanza positiva o plenamente voluntaria siempre constituye un pecado mortal, pues se opone al principio de la vida moral sobrenatural que actúa como fin último, según lo explicado por Santiago Ramírez. Cito: así como la esperanza en cuanto a virtud teológica versa sobre el fin último que debe ser alcanzado a través del movimiento de la intención, así también la desesperación versa sobre el mismo fin último, aunque de modo contrario, como retrocediendo de él, por la intención hacia el bien conmutable. La desesperación positiva no necesariamente está acompañada de la infidelidad o la pérdida de la fe, pues el desesperado puede creer en las verdades concernientes a la beatitud sobrenatural, pero prefiere un juicio práctico falso a través de una consideración parcial de estas verdades, tal como señala la Quinate. Cito: de ahí que alguien, teniendo fe recta en el plano universal, incurra en falta en el movimiento del apetito frente a lo particular, por tener viciada por hábito o por pasión la apreciación de la realidad concreta, como quien peca eligiendo la fornicación como un bien para sí en aquel momento. Tiene falseado el juicio frente a la realidad particular, aunque conserve un juicio universal verdadero según la fe, esto es, que es pecado mortal. En su origen, el acto de desesperación puede semejarse a un acto de ignorancia en cuanto se remueve, por un error en el juicio práctico, el motivo formal de la esperanza cristiana, esto es, esperar la beatitud eterna en virtud del auxilio divino. Tal como veremos más adelante, el error en el juicio práctico del intelecto puede ser motivado por dos vicios capitales, originalmente pasiones, que impiden la consideración de la ciencia prudencial debido a su vehemencia. El juicio práctico falso actúa como causa material, pero no constituye formalmente el acto de desesperación, pues este es un acto de la voluntad respecto al fin último sobrenatural, y por lo tanto no es un conocimiento, sino una volición intencional que implicará una elección. Aún así, dice Santiago Ramírez, la desesperación presupone un juicio práctico correspondiente, que no es acerca de la verdad en sí, sino verdadero o falso en orden a la disposición del apetito.
y como la disposición del desesperado es mala, el juicio práctico que presupone es falso, sin que especulativamente profiera una verdad o falsedad. Como todo hábito malo, la desesperación debe reducirse a un vicio capital del cual se origina. En efecto, se denomina capital a un hábito malo que es especificado por un objeto simulador de la plenitud humana, particularmente el vicio de la soberbia. Santo Tomás reconoce el origen de la desesperación en los vicios de asedia y lujuria, aunque no por igual. Mientras la asedia origina inmediata y principalmente la desesperación, la lujuria lo hace remotamente. En efecto, y al ser una virtud que inhiere en la voluntad, el objeto formal quod o terminativo de la esperanza es Dios como sumo bien beatificante en cuanto arduo y posible. Sin embargo, la lujuria atenta contra la razón de arduo, pues el afecto por los placeres venéreos impide a la voluntad esperar bienes difíciles como son los espirituales, mientras que la asedia, como tristitia deyectiva del espíritu, abate al espíritu de tal manera que considera estos bienes como inalcanzables e imposibles. El hombre entristecido, dice la Quinate, no piensa fácilmente en cosas grandes y agradables, sino solo en cosas tristes, a no ser que con mucho esfuerzo se aleje de lo que es triste. El acto de desesperación constituye un pecado gravísimo al ser elicitado por la voluntad en relación al fin último, ya que implica una malicia intensa y entraña una aversión directa de Dios. Si bien el Aquinate advierte que la infidelidad o el odio a Dios son más graves objetivamente en cuanto se oponen a los atributos divinos de verdad y bondad, y destruyen el fundamento del conocimiento de las realidades divinas, entre las que se incluye la beatitud sobrenatural y el auxilio omnipotente para alcanzarla, la gravedad de la desesperación es subjetivamente mayor, ya que perdida la esperanza, los hombres se lanzan sin freno en el vicio y abandonan todas las buenas obras. De esta manera, el Santo Doctor describe a la desesperación como una enfermedad incurable que agrava intensamente a la naturaleza humana, haciéndola irremediable al perdón divino, contagiándola de nuevos pecados y vicios y finalmente produciendo un fastidio e inapetencia de los bienes celestiales. Las consecuencias de la desesperación no son solo individuales, sino también compromete la concordia de la vida eclesial. Pues el bien desesperado, dice el padre Ramírez, suele no solo caer sin freno en los pecados, sino también se dirige contra los que tienen esperanzas para que no consigan la beatitud, casi por envidia de la gracia fraterna. Esto lo vemos en el diablo y en los fieles desesperados. Si bien observábamos que la asedia y la lujuria originan inmediatamente la desesperación, esta al mismo tiempo retroalimenta estos vicios y termina por habitualizarlos aún más en nuestra voluntad. Por esta razón no es extraño que una persona desesperada prorrumpa en constantes actos de asedia y lujuria, pues los bienes espirituales se le muestran cada vez más difíciles y tediosos, despreocupándose de la eternidad y aferrándose a la temporalidad de la vida presente. Aunque la desesperación no implique necesariamente la pérdida de la fe, pues es la voluntad quad exercitium la que elicita el acto de esperanza o desesperanza, el enraizamiento de este vicio en la voluntad podría generar, por un lado, el odio a Dios en cuanto la voluntad se revela y contraría directamente el auxilio divino derivado de los atributos de omnipotencia y misericordia, y por otro, la infidelidad, ya que la aversión de Dios y la conversión a las criaturas implica una resistencia al conocimiento y al amor divinos, lo cual es fruto de la soberbia. Al mismo tiempo que el desesperado se aleja de Dios, beatificante como su fin último objetivo, inmediatamente coloca su beatitud, explícita o implícitamente, en algún bien creado o conmutable, en el que se confía llegar por sus propias fuerzas, sin el auxilio sobrenatural de la gracia de Dios. De allí que el desesperado no confíe verdaderamente en Dios, sino confía en el hombre, no solo excepto, sino contra el mismo Dios. Desde el punto de vista formal, el principal efecto de la desesperación
es la corrupción de la esperanza cristiana en cuanto el desesperado se aleja de Dios y su auxilio omnipotente y misericordioso para conseguir la beatitud sobrenatural. Desde el punto de vista moral físico, la desesperación merece que Dios sustraiga su auxilio cuando el desesperado se revela y lo rechaza de manera habitual, indisponiendo positivamente a la voluntad para ser informada por la virtud teológica de la esperanza. Benedicto XVI explica que la nueva correlación entre ciencia y praxis establecida por Francis Bacon buscó significar el restablecimiento del dominio sobre la creación que Dios había dado al hombre y lo perdió por el pecado original. En otras palabras, con la idea de progreso comenzó un período de secularización o inmanentización de la esperanza, cuyo fruto ha sido la exaltación de la razón y libertad humanas en cuanto a buscadoras y creadoras del paraíso terrenal, y al mismo tiempo la paulatina degradación de la vida cristiana que postula una vida ultraterrena, aunque anticipada en su peregrinación por la esperanza, entendida como virtud performativa que transforma al cristiano. El Santo Padre confirma que la crisis actual de fe del mundo occidental, tradicionalmente cristiano, es originada por la pérdida de la esperanza bíblica del reino de Dios, que ha sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor, que sería el verdadero reino de Dios. Sin embargo, la libertad humana siempre será frágil debido al pecado original, y por lo tanto, quien promete un paraíso consolidado en esta tierra no dice la verdad, pues desconoce la verdadera condición humana. Recordemos que la desesperación, en cuanto a corrupción de la esperanza cristiana, se origina por el influjo de la sed y la lujuria en la voluntad, moviendo al intelecto a realizar un juicio práctico falso o negligente, que nos hace despreciar deliberadamente el auxilio divino e intercambiar los bienes espirituales y arduos por los bienes terrenales, cuyos efectos son la aversión de Dios como nuestro fin último y la conversión a las criaturas, eventualmente la pérdida de la fe mediante la infidelidad y el odio a Dios. Debido a esto, el pontífice germano explica que la falta de esperanza o desesperación puede explicarse por nuestra rebelión contra el sufrimiento implicado en la consecución de los bienes arduos. Sin embargo, el sufrimiento es parte de nuestra existencia y fundamenta la grandeza de la humanidad, porque Dios se manifiesta mejor en sus hijos cuando sufren, a imagen de Jesucristo. De allí que la búsqueda del paraíso terrenal sea impulsada por la sedia de un hijo contra la dependencia y los preceptos de su padre. Sin embargo, y tal como lo demuestra la experiencia histórica, este intento de liberación se convirtió en esclavitud, particularmente con la aparición del comunismo, que ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. La esperanza cristiana es una virtud que caracteriza la estructura histórico-temporal de la condición humana, pues da sentido a nuestro obrar moral, que se dirige en búsqueda de la plenitud. Esta orientación a un fin que excede nuestra naturaleza, aunque posible por el auxilio divino, es una realidad metafísica inexorable que no podemos encubrir a través de la evasión o distracción de los bienes creados. Sin embargo, como el objeto de esta plenitud, Dios, en cuanto sumo bien futuro y arduo, no es evidente para nosotros, debemos ser vigilantes para evitar el peligro de la desesperación, ya que está en juego la dicha o desdicha de nuestra eternidad. Esta realidad desconocida, dice Benedicto XVI, es la esperanza verdadera que nos empuja y al mismo tiempo su desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones, así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y al auténtico hombre. Muchas gracias.